alumno pueda seleccionar al tesista, perdón, cada alumno pueda seleccionar su tesis con el asesor viendo también su línea de investigación que está desarrollando, ¿no? Pues hay una variedad de líneas de investigación según cada asesor. Hay unos que se van para automatización, otros quizás son biomecánica, otros robótica, otros control, diferentes campos que existen. Entonces, y cuando uno se matricula, pues generalmente va a llevar el proyecto sobre el cual el asesor pues tiene sus líneas de investigación, ¿no? Y entonces, pues es mejor que pueda conocerlos con anticipación para que sepa también dónde matricularse, ¿no? Entonces, quiero mostrarles rápidamente un poco sobre mi persona. Eh, de mi parte, yo soy ingeniero mecatrónico, de mi pregrado. Posteriormente, llego a obtener una beca de excelencia para hacer una maestría en Francia, en la Universidad Paris-Saclay, por lo que llego a hacer una maestría en robótica también en esa universidad. Y posteriormente llego a obtener un curso también para realizar un doctorado en la misma Universidad Paris-Saclay en Francia también. Tanto la maestría y el doctorado lo he hecho en robótica, eh, y principalmente podría decir lo que más un poco me he inclinado, más que nada por el doctorado, es en lo que son robots móviles. En un momento les voy a mostrar quizás un poco lo que es un poco unos proyectos que estamos haciendo actualmente, pero más un poco me he guiado en esa parte de robots móviles, en lo que es diseño, construcción y experimentación. ¿Ya? En lo que es justamente en ese campo, en Francia tengo una patente, eh, lo cual es justamente por el proyecto Volting, el cual desarrollé allá en Francia, el cual fue presentado en Vivatech 2023, el cual es uno de los eventos de innovación más grandes de Europa, quienes se justo en ese momento se hizo en París, pues, ¿cierto? Y logramos clasificar para poder presentar nuestro proyecto ahí. Y también lo presentamos en los Juegos Paralímpicos Paralímpicos 2024. Eso fue mi última presentación, porque luego yo llego a Perú ya justamente posterior a eso, ¿no? A fines de 2024. Vengo aquí y pues dentro de las áreas que estoy desarrollando, pues he estado formando un equipo de investigación, pero básicamente las líneas que estoy desarrollando son tres. Sillas de ruedas adaptativas e inteligentes, robots móviles manipulados con robot de asistencia y procesamiento de lenguaje natural aplicado a robótica asistencial. En el primero, es que básicamente, pues sí, de verdad, satisfacción inteligente es lo que se busca, y esto es quizás un poco una de la línea de investigación que un poco está más relacionada a lo que fue mi doctorado en su momento, lo que son sillas de ruedas. Tomándolo desde un punto de vista robótico, pues una silla de ruedas es un robot móvil, ¿no? Básicamente, incluso es un robot móvil diferencial clásico. Entonces, lo que se busca con esta línea de investigación es desarrollar sillas de ruedas que pueden adaptarse a las necesidades del usuario y a la organización de su autonomía. El grado de autonomía que puedo tener puede ser, digamos, desde un grado de autonomía muy básico, por ejemplo, una rueda manual, pues ayuda a la persona, pero la persona aún tiene que propulsar, ¿no? Luego está, por ejemplo, una silla de ruedas eléctricas, las de joystick, las clásicas. Eso lo pueden usar quizás personas que no pueden hacer tanta fuerza para propulsar las ruedas, pero pueden mover un joystick, entonces tienen un grado de autonomía un poco mayor. Pero también ya hay otros más, ¿no? Que, por ejemplo, quizás habrán escuchado alguna vez sobre aquella silla de ruedas, ¿no? Que le ponían la dirección o el lugar exacto y la silla de ruedas simplemente lleva hasta el lugar, ¿no? Entonces, eso ya tiene un grado de autonomía mayor. Sobre eso ya quizás le voy a mencionar en un momento un poco más. Entonces, es un tema bastante amplio sobre la silla de ruedas, bastante interesante. En esta línea de investigación tengo, vamos a ver dos proyectos. El principal es el Free Wheels, que al final de explicar mi línea de investigación les voy a mostrar rápidamente de cómo está yendo este proyecto. Actualmente están 8 miembros del equipo y este proyecto tiene una colaboración internacional con Francia, porque digamos, estamos trabajando en conjunto, ¿no? Con Francia, con la Universidad de París-Saclay. Luego, lo que es colaboración multirobot es también otro tema que estamos desarrollando, que también está ligado a la silla de ruedas, pero visto desde un punto multiagente, ¿no? O sea, la silla de ruedas
vamos a decir, automatizada, sería un agente más en medio de varios agentes que podrían ser otras personas o podrían ser otras sillas de ruedas, ¿no? Por eso se llama colaboración multirobot, en lo cual también es una colaboración ya un poco más compleja, porque ya no es solamente con Francia, sino es con Japón y Canadá que estamos realizando. Esta es la primera línea de investigación. En un momento, al terminar de presentar mi línea de investigación, les voy a presentar rápidamente el proyecto FreeWheels para que tengan una idea más o menos de qué se ha estado trabajando. La segunda línea de investigaciones son robots móviles manipuladores, o manipuladores como robots de asistencia. Básicamente, lo que se busca aquí es que se diseñen robots capaces de ayudar a las personas en distintos ambientes. Véase domésticos, por ejemplo, un asilo, ¿no? Sea profesionales, por ejemplo, un hospital, una clínica y muchos ambientes más, ¿no? Actualmente el robot que estamos desarrollando aquí es el robot Assisbel, que es básicamente un robot híbrido para el transporte de instrumentos clínicos. Lo que se busca es desarrollar un robot que a la vez tenga, digamos, vamos a decirlo de manera simplificada, ¿no? Un brazo robótico para que pueda manipular objetos y también una parte, una base móvil capaz de desplazarlo en un ambiente. Entonces, al ser un robot híbrido, por eso lo llamamos híbrido, porque tiene una parte manipuladora y una parte móvil, puede, digamos, tanto desplazarse y maniobrar, ¿no? Entonces, buscamos que este robot pueda ayudar en las clínicas a, digamos, transportar medicamentos, ¿no? Aquí no lo puse, pero en este proyecto estamos en colaboración con la Clínica Cayetana Heredia y con la Universidad Cayetana Heredia. En la tercera línea de investigación es el lenguaje natural. Lenguaje natural, pues evidentemente que quiero explicar bien. Evidentemente, en el Perú no tenemos la capacidad para poder entrenar una red una red de lenguaje natural, digamos, desde cero, ¿no? Lo que generalmente nosotros vamos a usar son, digamos, algoritmos, digamos, que ya existen, básicamente, ¿no? Que, por ejemplo, los ChatGPT, los Olama, DeepSeek, entonces, brindan plataformas ya que pueden ser usadas, ¿no? Para entrenar estos algoritmos, pues, no hay, hasta a mi conocimiento, hasta mi conocimiento, no hay en el Perú, requiere centros muy grandes para el enfriamiento, porque consume mucha energía, ¿no? Por eso incluso a veces se dice que es consume demasiada energía lo que son estos algoritmos, ¿no? De lenguaje natural, de procesamiento avanzado, pero también dentro de todo ello, ¿verdad? Independientemente de que nosotros seamos usuarios, que es que vamos a usar, digamos, esos algoritmos, digamos, desde un punto de vista aplicativo, hay ciertos, digamos, ya existen ya algoritmos los cuales ayudan a traducir lo que es lo que una persona va hablando, va diciendo, a el movimiento de un robot. ¿Y por qué eso es importante? Porque justamente nosotros, generalmente, la forma básica de un robot es que haga lo que nosotros le hemos programado, ¿no? Por ejemplo, mueve este objeto de punto A a punto B. La siguiente forma de autonomía es que nosotros ya no sea necesario decirle dónde está el punto A ni el punto B, sino que el sistema tenga, por ejemplo, una camarita y lo reconozca, ¿verdad? Eso se ve a veces en robótica autónoma. Genial, y lo puede hacer. Pero también otra forma es, utilizando el lenguaje natural, poder no darle digamos, una idea predeterminada, sino teniendo el robot los sensores necesarios, poder, digamos, de alguna forma, de hablarle al robot como si fuese, digamos, una persona, y que el robot pueda entender y usar los sensores y usar los algoritmos que sean necesarios para realizar la acción. Eso es lo que se busca con la aplicación de lo que es el lenguaje natural a la robótica asistencial. ¿De acuerdo? Y aquí también tenemos tres chicos que están trabajando en los proyectos, lo que es para comando de voz para robots móviles. Aquí tenemos una página web en la cual pues más o menos se están colocando los proyectos, le pueden tomar foto al QR. Sin embargo, sí, ahí me van a perdonar, por favor, que la página web no está actualizada todavía con los últimos proyectos que hemos estado realizando. Van a encontrar la información que mencionaba, pero aún falta un poco actualizar, ahí me van a perdonar. Voy a tratar de tenerlo actualizado as soon as possible. Bien, entonces, como les comentaba rápidamente, les voy a mostrar el proyecto Free Wheels, que es el proyecto que está en la línea de investigación o de lo que son silla de ruedas, y en lo cual básicamente pues, se usa la ingeniería para la inclusión y la autonomía. Antes de ello, una pregunta súper rápida.
no sé, no sé si pueden activar su audio, no sé cómo estará esto, pero me pueden comentar rápidamente, sea chat o por audio, qué es lo que recuerdan de la película Avatar, qué es lo más sorprendente que han podido ver, lo que se recuerda. O sea, lo que me acuerdo era que este personaje transfería de hecho su mente a otro cuerpo, me parece, ¿verdad? Porque era Claro, discapacitado. así como la imagen de aquí de la izquierda inferior, ¿no? Una persona transfiere su mente Ajá. en digamos, en el avatar, ¿no? La persona azul gigante, ¿verdad? Claro. Y mira, y se desarrollaba en la Tierra o dónde era el escenario, ¿te acuerdas? Claro, eso es, o sea, era fuera de la Tierra, es Fuera de la Tierra. espacio. Ajá, Entonces, otro mira, planeta. el hombre, esta película muestra, digamos, representa, se posiciona en el año 2050, en la cual, mira, podían trasladarse a otros planetas, tenían la tecnología suficiente para hacerlo, como dices con su amigo, trasladar la mente, ¿no? De la persona hacia otro ente, en este caso el avatar, el hombre azul gigante, y tenían, como se muestra a la derecha, tenían, por ejemplo, capacidad de hacer o sea, o sea, son órtesis básicamente, o exoesqueletos gigantes, en el cual una persona entraba y puede conducir algo gigante, ¿no? Algún robot gigante para pelea en este caso, por ejemplo. Hay tanta tecnología aquí, que se está, pues, como decía, esta película se puso en los mil años 2050, pero lo más curioso es, bueno, desde mi punto de vista, es la persona en silla de ruedas, que está en la imagen superior derecha. O sea, hay tecnología para volar a otro mundo, hay tecnología para trasladar tu mente hacia un ente azul, hay tecnología para hacer órtesis de pelea, pero la persona sigue usando una silla de ruedas que fue diseñada ya hace 50 años. Lo siguen usando en el 2050. O sea, básicamente ya van a llegar más de 100, más de 70 años usando la silla de ruedas. Entonces, esto es algo que, pues, a veces hay que pensar, ¿no? O sea, ¿por qué esta tecnología no ha cambiado, no ha mejorado, ¿no? ¿Ya llegó al tope máximo de mejora? ¿O es que a veces quizás uno piensa que, pues, o es que quizás no estamos entrando, digamos, en ese punto de poder, digamos, aventurarnos a hacer nuevas propuestas de silla de ruedas, ¿no? En efecto, la silla de ruedas, la movilidad en el deporte, en el caso de la silla de ruedas, eh, un segundo, chicos. Eh, Dentro del ámbito de los usuarios que usan silla de ruedas, existen varios tipos de deportes. Musculación, danza de silla de ruedas, quizás habrán visto videos de fútbol en silla de ruedas, voleibol en silla de ruedas, existe todo ello. Tiene beneficios comprobados científicamente en el plano emocional, cognitivo y físico. Sin embargo, más de dos tercios de las personas en situación de discapacidad no practican ningún deporte. Ahora, sea, a pesar de que tiene muchos beneficios, no practican ningún deporte. Entonces, lo que hacemos en este proyecto es cuestionar por qué razón, por qué las personas en silla de ruedas no practican ningún deporte, qué es lo que está pasando en las silla de ruedas. Y un primer punto a atacar, vemos el detalle de la propulsión. En una silla de ruedas normal, clásica, manual, pues la persona desarrolla gestos de propulsión, en el cual consta de, digamos, empujar las ruedas con las manos para hacer movimiento. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con esta propulsión en un deporte? Por ejemplo, en este caso hemos tomado el ejemplo del deporte de la silla de ruedas. ¿Qué es lo que pasa? La persona se encuentra más de incluso de la mitad del tiempo haciendo la propulsión que haciendo, por ejemplo, cualquier gesto de danza. Esto se puede ver, por ejemplo, en en los Juegos Paralímpicos 2017. Si nosotros analizamos, digamos, cómo son los comportamientos de los participantes durante la danza, casi todo el tiempo están propulsando. Y es evidente, bueno, en todo caso es necesario, se nota evidente, digamos, porque pues tienen la necesidad de moverse, digamos, desplazarse también en el ambiente, ¿no? Sin embargo, también esta misma necesidad hace que las personas, pues, eh,
se estén limitando a hacer gestos de danza. Si lo llevamos esto a otro deporte, es similar. Si, por ejemplo, lo llevamos al voleibol en silla de ruedas, la persona está todo el tiempo en propulsión, haciendo la propulsión para desplazar la silla de ruedas, y que a veces eso vemos que lo limita a hacer los gestos, en este caso del juego del voleibol, ¿no? De hacer los toques correspondientes del voleibol, ¿no? De sacarlo, bueno, de responder, todo ello, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos que la silla de ruedas, digamos, pueda ser más adaptable a lo que es, a lo que es los deportes, porque sabemos que hay muchos beneficios justamente para las personas en silla de ruedas, tenemos que hacer una modificación. No podemos llegar a los años 2050 y seguir mostrando una silla de ruedas, pues que, o sea, toda la tecnología avanza y seguimos con la silla de ruedas clásica, sino que debemos hacer una modificación. Quizás alguno esté preguntándose, profe, pero mire, también existe la silla de ruedas, ya existe la silla de ruedas eléctrica con joystick, sí, pero aún así estás usando el joystick y tienes al menos una mano ocupada. Entonces, debemos incluso sobrepasar eso, ¿no? Así es que nace el proyecto Freeways. Buscamos que la persona esté suelta de las ruedas y esté libre de las ruedas y pueda, digamos, desplazarse, de tocar las ruedas, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Y tener las manos libres para poder realizar cualquier deporte. Ahora, les voy a mostrar rápidamente uno de los videos, el cual se desarrolló el año pasado, que fue básicamente, bueno, les voy a mostrar videos de funcionamiento, ¿eh? Vamos, adelante. ¿Sí van a escuchar el audio? No, profesor, no se llega a escuchar el audio, pero sí se llega a ver la Ah, imagen. ya. Ok. Wow, ¿qué será eso? Ok, ok. Ah, profesor, donde está la parte donde indica compartir pantalla, de hecho, en los tres puntitos dice compartir audio. Capaz eso. Ah, ok, ok, ok. Ok, ok. Dame un segundo, dame un segundo. Bueno, a ver. Voy a dejar, voy a volver a compartir, ¿ya? Si no, ver pantalla, dos, tres puntitos, dices. ¿Dónde están los tres puntitos? Ah, ya, tres puntitos, grabar, ocultar, compartir sonidos del equipo. Ah, ya. Compartir sonidos del equipo debe ser, ¿no? Ah, Debe ser mono. A ver. ¿Me dice? ¿Escucha? Probemos lo básico. Con sí, una lo leve escucho. inclinación hacia Ahora sí adelante, la escucha. Ok. silla avanza. No es fuerza, De es un inicio creo que intención. sería Al volver a la posición neutra, Ok. la silla... Ahí se escucha, ¿no? Ok, ok. Lo primero que se observa es este pequeño LED verde. Cuando parpadea, el sistema está iniciando y calibrando su sensor. Está calibrando el estado de reposo, ajustando su punto cero para guiarse mejor. Ahora la luz se queda fija. Eso significa que la IMU ya está conectada y lista. Desde aquí, la persona puede manejar la silla sin manos. Una señal tranquila de que todo está bien. Este arnés sostiene el sensor IMU a la altura del torso. No hay joystick ni cables. El cuerpo es el control. Si el arnés está firme, el sistema escucha cada gesto con precisión. Probemos lo básico. Con una leve inclinación hacia adelante, la silla avanza. No es fuerza, es intención. Al volver a la posición neutra, la silla se detiene suavemente. Para retroceder, el cuerpo hace lo contrario, un movimiento suave hacia atrás. La silla responde con control, sin tirones. Girar a la izquierda, una inclinación lateral discreta y giramos 90 grados. La idea es que el gesto sea natural, casi como mirar a ese lado con el cuerpo. Ahora a la derecha.
Mismo principio, misma suavidad. El objetivo es que el movimiento se sienta intuitivo, como un pequeño baile entre tu cuerpo y las ruedas. Si algo no sale como esperamos, este botón de emergencia corta la potencia al instante. El sensor viaja protegido y bien sujeto. Un buen montaje mantiene la señal limpia y el sistema tranquilo. Ahora la prueba real. Vamos del salón A al salón B usando solo el cuerpo. Seguimos la ruta señalada, giramos 1 o 2 veces y mantenemos el ritmo. Este es el proyecto, bueno, que se está desarrollando recientemente. Fue del ciclo pasado, un poco más quizás. Y bueno, entonces más o menos han visto el funcionamiento, ¿no? Se busca que ya la persona no use las manos, sino en este caso, por ejemplo, simplemente movimientos del tronco, ¿no? Y algo que es un logro que se pudo obtener el ciclo pasado es que nos presentamos a un concurso que relacionaba arte y tecnología, que básicamente se desarrolló dentro del marco de la conferencia AIROS 2025. Si conocen ustedes, pienso que sí. Las dos conferencias top a nivel mundial en robótica son AIROS y AICA. Entonces, nosotros participamos en una competencia de AIROS en la versión 2025. Lo que mandamos básicamente, pues, era una competencia en la cual buscaba justamente lo que es al lado artístico, lo que es danza y lo que es perdón, era artístico, discapacidad y tecnología. Entonces, vimos a bien enviar este proyecto acá. Sí, lo que tomamos fue la marinera, como buenos patriotas. Esto fue lo que se presentó el ciclo pasado y pues como digamos, no sé, como recompensa al esfuerzo, pues obtuvimos el segundo puesto en esta competencia, perteneciente a la conferencia AIRO 2025. ¿Verdad? Ese es uno de los, pues, digamos, de los mayores logros que se ha tenido recientemente. Aún buscamos más, hacer más cosas y pues hasta aquí sería mi presentación. Muchísimas gracias. No sé si hay consultas. Les he presentado pues la línea de investigación en la cual se está trabajando. Uno de los proyectos, digamos, digamos que está, digamos, impulsando. Eh, y bien, entonces, si alguno de ustedes les agrada, digamos, alguna de estas líneas de investigación, pues le invitaría a poder vincularse en mi horario en el curso de tesis, básicamente. Así es. Ok, profe, muchas gracias por su invitación, está bastante enriquecedora. Vamos a esperar un momento para las preguntas del chat en Zoom, si no pasaremos a las preguntas que tenemos en el foro. Un momento. Sí, de hecho, justo vamos a empezar con la ronda de preguntas y también les invito a que puedan levantar la mano, como también dejar su consulta por el chat de Zoom. Siéntanse con toda la confianza. Profesor Gemma, hay una pregunta en el chat que menciona qué arquitectura de control se utiliza para la silla. ¿Nos podrá responder? Sí, arquitectura ¿en qué sentido? Respecto a los componentes, o respecto a, digamos, cómo se está haciendo maestro esclavo. En efecto, aquí, bueno, voy a responder de manera clásica.
básica. De manera general, lo que estamos usando son dos, un microprocesador y un microcontrolador. En esta fase, ¿no? Como tenemos primero esta es la primera, la cierre que les he mostrado es la primera versión en la cual se tiene únicamente el control a nivel por el tronco, ¿no? Entonces, se está usando este componente. Posteriormente se va a agregar modularmente otros componentes que le permitan hacer, por ejemplo, navegación autónoma y otro más que estamos trabajando también, control por, digamos, mediante la voz con lenguaje natural y otro módulo más aparte que es, por ejemplo, control con cerebro. Quizás habrán visto bueno, o sea, hace tiempo, el año pasado salió una publicación en Infobae y en Andina TV. Ahí pueden buscarlo, sale como científicos peruanos crean, controlan sierras con la mente, algo así sale eso. Entonces también es un proyecto que estamos realizando en paralelo con la silla de ruedas. Eh, y ahora, entonces, si bien ahorita tal como está, es un proyecto que digamos que usa básicamente dos componentes que se comunican al mismo nivel, pues podríamos decir que es maestro esclavo, si tomamos a microprocesador como que toma las decisiones principales, pero aún estamos en ese proceso de desarrollar la arquitectura aún más grande y lo que vamos a ir de todas maneras es una arquitectura modular, ¿no? En la cual muy probablemente vamos a agregar ROS para que justamente tener esa modularidad de manera más, más simple, básicamente, ¿no? Ajá. Profe, Joaquín se refería más, o sea, claro, pero Joaquín capaz se refería más a la parte de control, es decir, si usaban un PID o un FUSI. Ah, ya, si esa es la parte control, aquí hay parte control por varios lados. Uno es a bajo nivel, que es el control de las ruedas. Si no me equivoco, ahí se ha aplicado un PID. Eh, Luego el siguiente control es al nivel de la proporcionalidad entre el movimiento del tronco y el movimiento de las ruedas, ¿no? Aquí no puedo decir que hay un control básico. ¿Por qué? Porque hay ciertas reglas que se están respetando. Sin embargo, vamos a decir, son reglas que se han realizado basadas en mi experiencia, pero que no alcanzan, digamos, a la formalidad para llamarlo control fuzzy, ¿no? Entonces, vamos a decir, sigue una lógica de control que combina proporcionalidad, digamos, una componente proporcional, pero otras reglas más que ayudan a que el control sea intuitivo, ¿no? Por ejemplo, solamente dando un chiquito ejemplo, cuando una persona está quieta, cuando una persona no quiere que se mueva la silla de ruedas, no le puedes poner que si es que la inclinación es cero, porque siempre hay una inclinación a menos de 1 grado, 2 grados, involuntaria, ¿no? Entonces, hay cositas ahí que hay que uno respetar en lo que es el movimiento natural de la persona. Entonces, lleva un control un poco más complejito en esa parte, ¿no? Ah, entonces, otras preguntas son si aún sigue abierto para la convocatoria del proyecto claro, aún tiene abierto, ¿verdad? Las convocatorias. Sí, está para conversar. Sí, sí, sí. Podemos conversar, aún podemos aceptar más personas. Lo único que sí, si es para estos proyectos, lo que sí a veces solicito es que tengan al menos una mínima disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, lo último que estaba pidiendo era al menos 5 horas a la semana y de preferencia que no estén en algún otro proyecto, otro grupo. ¿Por qué? Porque a veces el tiempo no les va a dar. Van a ver que con los chicos que estamos actualmente son chicos bastante dinámicos y a veces tenemos que avanzar. Actualmente tenemos programado para fin de marzo un focus group en el cual vamos a probar la silla de ruedas con personas en situación de discapacidad y analizar dos cosas. Por un lado, el lado técnico de cómo se comporta el movimiento desde un punto de vista cinemático. Y por otro lado, una parte de percepción, en la cual tenemos el apoyo de la clínica Cayetana Heredia. Entonces, hay mucho dinamismo ahí. Entonces ahí yo siempre sugiero a veces que puedan ver la parte del tiempo también. Pero sí, si es que hay esas ganas, hay digamos esa disponibilidad de sacar un tiempo para avanzar el proyecto, bienvenido sea. Entonces, ¿considera que es un correo de frente para poder Sí, contactarlo sí, o...? claro que Ah, sí. Me ya, escriben nomás, me escriben a mi correo y rápidamente conversamos. Sí. ok, ok. También otra pregunta es, bueno, creo que sí mencionó uno de los aspectos actuales del prototipo. Mencionó que ¿Cuál? que estaba relacionado con la Universidad de Cayetano, me parece, ¿no? Disculpa, no entendí. Mencionan o preguntan, mejor dicho, por las mejoras actuales que tiene el prototipo. Las mejoras actuales.
Sí, justamente Leo, ahorita el proceso en el que nos encontramos es en el focus group. Del focus group lo que se saca son información, digamos, de la percepción del participante y es basado en esta percepción que uno puede mejorar el prototipo, ¿no? Eso es algo que se hace generalmente en cualquier proyecto de investigación y finalmente uno desarrolla un producto, digamos, el cual pues tiene que responder, digamos, a lo hay que, además de que responda técnicamente, tiene que responder, digamos, eh, de manera positiva a las emociones del participante. Un ejemplo súper rápido es sobre las silla de ruedas que les comentaba. Existe actualmente, o existió hace unos años, una silla de ruedas que te transportaba, ¿no? Porque creo que ponías la dirección y te llevaba a la silla de ruedas automáticamente. Ahora, esa silla de ruedas resuelve todo, ¿no? O sea, visto desde un punto de vista técnico, pues te resuelve la vida. Simplemente le dices la dirección y ya está. Pero ¿cuál es el problema? Le estás quitando el 100% de autonomía a la persona. Y eso es malo desde un punto de vista emocional para la persona. Y en resumen, ¿qué es lo que pasa al final? Pues las personas no lo compran. Y eso es lo que se quiere evitar. Lo que uno cuando desarrolla un dispositivo de asistencia no debe buscar resolver por completo, digamos, las actividades que la persona tiene que realizar, sino ver cómo la tecnología puede, en conjunto con el participante, puede apoyarlo para que el participante pueda desarrollar la actividad de manera satisfactoria. Ujú. Sí, profesor. Entiendo. Entonces no es restringir el movimiento, sino hacerlo como que emocionalmente también, ¿no? Dijo que era una parte importante. Hay que analizar. Tenemos que analizar la parte emocional, emocional tanto durante la conducción y también, digamos, de manera global de cómo el participante se siente con el prototipo, ¿no? La parte de percepción del prototipo. Son varios aspectos en esa área. Ah, otra pregunta era esto. Aparte del curso de tesis con usted, ¿hay otra forma de postular al grupo de investigación de, Sí, supondría? Ah, sí. sí. Actualmente hay chicos que de los proyectos que hemos estado desarrollando, algunos de los, por ejemplo, el proyecto Asisbel que mencionó, no mostré aquí el video, se me pasó, y en otra oportunidad probablemente voy a mostrar. eh, eh, Se ha trabajado con tesistas, se ha trabajado con tesistas que han aceptado de alguna forma también ser parte de... Lo que pasa es que hay dos cosas, quiero explicar un poco a mí, ¿no? Los dos proyectos que estamos desarrollando, el Asisbel y el Free Wheels, pues tienen, digamos, ciertos, vamos a decir, ya tiene, digamos, como un rumbo marcado, ¿no? Ahora, para participar en cualquiera de estos proyectos no hay ningún problema. Se puede hacer mediante tesista o, digamos, o de manera voluntaria. Como les decía, hay muchos que han sido tesistas y hay muchos que han sido de manera voluntaria y hasta ahorita pues todo ha estado marchando súper bien, ¿no? Entonces no hay ningún problema en ese sentido. Sin embargo, también, además de ello, porque a veces, por ejemplo, el ciclo pasado tenía tesistas de que quizás no han querido trabajar en esos dos proyectos, sino han buscado otras líneas similares. Por ejemplo, hay uno que ha trabajado, que no quería ninguno de los dos y que quiso hacer asistencia en, durante cirugías, durante cirugías, y normal, entonces también se puede ir de ese lado, ¿no? Entonces, los dos proyectos que les he mencionado son dos proyectos que, digamos, tienen un ritmo encaminado y es un poco digamos, el ingreso ahí puede ser como tesista o como voluntario, previa conversación conmigo, o si no, también, si es que vemos netamente el área de tesis, habría posibilidad de entrar ahí, o también hacer un tema de tesis ya en una línea de investigación relacionada, ¿no? No necesariamente dentro de esos proyectos, ¿no? No es, exacto, no es obligado a ese proyecto. En el que quiero decir. Bien. Esas son las preguntas que tenemos en el chat. A continuación vamos a dar inicio a las preguntas que están en el foro. Flavia, ¿me ayudas, por favor? Sí, hay algunas preguntas que los inscritos dejaron en el forum, sí que hemos recopilado que son más enfocados a lo que es el desarrollo de la tesis o al mismo curso que se suele llevar en la malla. Entonces, una de las preguntas es, ¿cómo definir e investigar una tesis? En el sentido de cómo se empieza o cuáles son los métodos que se suelen aplicar para la investigación o qué limitaciones deben considerar uno cuando quiere comenzar su tesis. ¿Cómo definir la tesis y cómo definir las limitaciones? Dame un segundito, por favor.
Disculpe que tenía que responder algo ahorita. Perdón, perdón. Ya. Lo que es tesis, lo que entiendo la consulta va cómo es en cómo generamos la formulación y también luego cómo las invitaciones. La formulación generalmente comienza, cualquier tema de tesis de investigación, cualquier proyecto generalmente va a responder a una problemática, ¿no? Entonces, lo primero, y ahora, si la problemática no está bien definida, uno no sabe dónde está yendo. Por esa razón, por ejemplo, un proyecto de tesis no puede ser, por ejemplo, diseñar un brazo robótico, nada más, porque estás diseñando un brazo robótico, ¿para qué? ¿No? Entonces, lo primero que se fija es la problemática. ¿Por qué razón? Porque basado en la problemática te brindan los requerimientos. Y basado en estos requerimientos es que uno empieza a pensar en una posible propuesta de solución. Entonces, así es como yo suelo manejar todos mis proyectos, sea de tesis o sea de cualquier tipo, sea de maestría, de doctorado. Este, en ese sentido, definimos la problemática, definimos los requerimientos que esta problemática nos da y basado en esos requerimientos diseñamos varias propuestas de solución que pueden siguiendo las metodologías clásicas, ¿no? De BDI 2225, BDI 2206, pueden seguir esas metodologías, eh, y se propone esta solución y una vez que está propuesta, pues ya comenzamos el proceso de diseño e implementación. Generalmente conmigo las tesis son implementadas de manera general, eh, eso, ¿no? Partiendo desde un punto de vista de un diseño, un buen diseño, hasta la construcción. Sí, eso sería. Ok, muchas gracias. Una pregunta más para finalizar. ¿Qué estrategias recomendaría para lograr una exitosa y eficiente tesis? ¿Qué estrategias? Mm, estrategias. Lo primero y creo que pues eso es general para cualquier curso, es comenzar pues con todo el punche desde la primera semana, ¿no? Lo que a veces pasa es que a veces uno se va confiando un poco y luego va dejando, pateando tesis uno. Ahora, aquí una aclaración fuerte. Eh, yo lo que he estado exigiendo mucho hasta el ciclo pasado es que en tesis uno los que están trabajando conmigo tengan un diseño en simulación, pero un diseño, digamos, cuasi terminado, no un diseño, digamos, por ejemplo, desde un brazo robótico, lo que yo le suelo preguntar es, ya, este es el brazo, este es el eslabón, ya, ¿cómo se conecta ese eslabón al motor? ¿Con qué pernos, qué tamaño? ¿Cómo se conecta la base? ¿Cuál es el componente? Le pregunto todo en el sentido de que cuando pasen a tesis 2 sepan ya directamente, pues voy a usar tantos pernos, voy a usar esta parte va a ser impresa en 3D, voy a usar esto en metal, sepan, digamos, de una forma ya completa de todo lo que vayan a utilizar. ¿Por qué considero esto importante? Porque si en tesis uno digamos, alguien desarrolle algo, digamos, lo que se le denomina, ¿no? Superficial, o sea, acá un eslabón, aquí un palito. Cuando llegan a tesis 2 eso no es un diseño, pues simplemente es un bosquejo, ¿no? Entonces, no llegan a tener eso. Entonces, algo que yo sugiero es, pues, desde en tesis uno es esforzarse al máximo para tener, digamos, todo bien definido. No dejen para después, porque luego en tesis 2 es lo que no alcanza el tiempo. Tesis 2 como es construcción, el tiempo se va volando y a veces, como siempre se dice, la experimentación es muy diferente a la simulación, ¿no? Si en la simulación todo sale, en la experimentación van a ver que se les va a quemar un sensor, otro sensor, y eso a veces es normal durante el proceso de aprendizaje. Entonces, es un esfuerzo constante nada más, chicos. Eso es lo que puede decir. Ok, muchas gracias por sus respuestas. Entonces, antes de dar por finalizada esta primera parte, los invito a los presentes a prender su cámara para poder tomar una foto grupal y bueno, de paso que el profesor pueda memorizar sus rostros.
Mira, capaz esto, pero un poco. Profesor, una consulta. Esto. Ay, Algo que quería agregar es que yo suelo tomar lista en todas mis sesiones de tesis. Eso sí quería agregar. Entonces, a los que se van a matricular conmigo, sepan eso, que yo tomo lista. Cada sesión tomo asistencia, básicamente. ok, Eso sí. una consulta capaz personal. Esto, cuando hace toma de datos experimental, es decir, va con personas capaz que tienen la discapacidad y trata de recolectar data, pues supongo que de ellos, ¿no? Como experiencia. O hay otra data que se pueda recolectar a partir de eso, data, mejor dicho, experimental. Data experimental, pues lo puedes sacar, claro, con los pacientes o también, digamos, antes de los pacientes. Generalmente se debe hacer eso. Antes de hacer una prueba con pacientes, se debe hacer una data, digamos, con personas, digamos, que no están en situación de capacidad y mucho antes, incluso pruebas sin personas. Simplemente el robot solo. Entonces sigue un proceso esa parte, ¿no? Incluso cuando ya se va a hacer pruebas con personas de discapacidad, se hacen prepruebas, pruebas al, digamos, de entrenamiento y luego pruebas ya durante el proceso que va utilizando, ¿no? En todos esos procesos se puede sacar datos. ¿No? Y muchos de ellos son publicables, ¿no? Y eso es también algo de que a veces se espera dentro de un proyecto, ¿no? Que sale y por sacar publicaciones. Ok, profesor. Pero Listo. ya, me Bueno, yo tengo comentas. que retirarme, no sé si algo más queda, porque tengo que ahorita una reunión urgente. Sí, creo que ya vamos a hacer la captura de la Ok, foto. tengo Entonces, un minuto, tengo. ok, 3, 2, 1. Ok, listo, la tengo. Muchas gracias, profesor, Súper, muchas por su gracias. Tengan un presencia. buen Muchas día a gracias, profesor. todos. Muchas Cuídense. Chao, gracias. chao. Los demás manténganse aún en sintonía, que en breves momentos vamos a empezar con la segunda parte del evento. Nos puede explicar cómo nos puede ayudar como profesor asistente para la tesis. Profesor, ¿me confirma para poder compartir su pantalla? Claro que sí. A ver, no sé si me pueden dar autorización, porfa, para poder compartir. Eh, Ya está. Listo. No sé si se puede ver, si no. Sí, se visualiza. Ya, perfecto. Ahí me confirman ustedes para poder empezar. Sí, profesor. Comienza, por favor. Profesor. Perfecto. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? A ver, chicos, entonces vamos a empezar. Sí, bueno, antes de empezar, en este caso, agradecer a la raza, en este caso, por este tema de la iniciativa, sobre todo en este caso por poder alinear, en este caso, muchos de los temas de tesis que muchos de los alumnos a veces se les dificulta bastante cuando empiezan en tesis uno para luego continuar la tesis 2, ¿no? Y esto va a ayudar bastante, sobre todo en este caso, para que sepan un poco de lo que hace cada profesor dentro del departamento que probablemente ya el profesor Yetmal creo que anteriormente ya les habrá comentado y probablemente en las próximas semanas también los otros profesores vayan a exponer un poquito respecto a su línea de investigación, pero traten de tener en cuenta que muchos de los profesores dentro del departamento de electrónica y mecatrónica sí tienen diferentes tipos de línea de investigación dentro del área de la mecatrónica y electrónica y que es importante saber exactamente qué cosas hace cada profesor para que cuando ustedes se vayan a en este caso matricular en tesis uno sepan exactamente en qué área el profesor trabaja y probablemente los temas que el profesor en este caso trabaja, ustedes van a tener que adaptarse a esos temas, ¿no? Entonces, eso traten de entender muy bien porque, sobre todo en este caso, para que haya una buena cooperación entre el profesor y los tesistas, porque a veces cuando van con temas totalmente alejados al profesor, a veces es un poquito más complicado y tedioso poder
ayudarlos, encaminarlos en el tema de la tesis, ¿no? Entonces, esto va a ayudar bastante a que ustedes puedan entender exactamente qué cosas hace cada profesor, ¿no? Entonces, antes de eso, creo que ya varios de ustedes ya me conocen, chicos. Sí, mi nombre es David Guamanchagua. Yo soy profesor en ese caso del Departamento de Mecatrónica desde el del año 2021, más o menos por septiembre y octubre, ¿no? Desde esa época hasta la actualidad, en ese caso, vengo desempeñando el rol, en ese caso, de docente del curso de control automático y, en ese caso, dentro de la parte de investigación con los temas de tesis, ¿no? No solamente el tema de tesis, sino en ese caso también dentro del grupo de investigación que hay dentro de la carrera, que es el de RIC en este caso, que es Robótica, Inteligencia Artificial y Control Avanzado. Dentro del grupo de investigación yo tengo un equipo, una línea específicamente que justamente ahorita les voy a mencionar, ¿sí? Bueno, para comentarles, chicos, yo soy ingeniero electrónico, sí, hice una maestría en automatización y control, sí, y en ese caso hice el doctorado en mecatrónica y materiales avanzados, ¿no? Principalmente la línea que yo desempeño aquí dentro de la universidad viene a ser la parte de la biorrobótica, ¿no? Y también en ese caso ya últimamente estoy metiéndome bastante en los proyectos de biomecánica aplicada, ¿no? Es decir, trato de mezclar mucho la parte de la biorrobótica con la biomecánica aplicada en el tema de salud, rehabilitación, salud ocupacional y últimamente en estos 2 años, más o menos por ahí, que también nos estamos metiendo mucho en el sector minero, ¿no? Que en ese caso hay una área que se puede explorar bastante en el tema de la parte de la biorrobótica en el enfoque minero, ¿no? Entonces, mi línea de investigación, chicos, como ya le mencionaba, viene a ser la parte de la biorrobótica, la parte de la robótica médica, biomecánica postural, ingeniería de orientación, también vemos el tema de robótica blanda, sí, todo en ese caso que conlleva bastante la parte de mezclar la robótica con la parte biológica, ¿no? Entonces, esa es la línea que yo me desempeño aquí dentro de la universidad. La mayoría, bueno, no digo todos porque sí he tenido algunas tesis que no están dentro de esa línea, pero la mayoría en ese caso de las tesis, de los proyectos que trabajo aquí dentro de la universidad, están orientados a esa línea, ¿no? Entonces, si muchos de ustedes, por ejemplo, les gusta esa línea o les gustaría explorar esa línea, trabajar dentro de esa línea en proyectos, entonces hay para que lo tengan en cuenta y en ese caso, conmigo en ese caso, podrían desempeñarse dentro de esa línea, ¿sí? Eh, bueno, igual en este caso, chicos, también podrían buscar un poco dentro de la plataforma de UTEC. Hay una plataforma que se llama CRIS, en ese caso CRIS UTEC. Ahí van a ver, en ese caso, también ver un poco de la información de los profesores dentro del departamento. Van a ver en ese caso los grupos de investigación que cada profesor pertenece, a los centros de investigación también dentro de la universidad, más o menos para que vean un poco también de los artículos que sacan los profesores, ¿no? El tema de los tópicos, los temas, ¿no? Entonces, siempre es bueno en ese caso poder revisar un poquito de información para que también sepan exactamente cuáles son los temas que cada profesor se desempeña y de esa manera en este caso se pueden alinear bien, ¿no? Porque si no, a veces se complica un poco cuando van con un tema que está totalmente alejado del profesor, ¿no? Entonces siempre es mejor revisar un poquito del perfil del profesor y con eso poder alinearse mejor los temas, ¿no? Entonces, esta plataforma es, en ese caso, de la universidad, así que traten de revisarlo y van a encontrar a todos los profesores dentro del departamento, ¿no? Ahora, como ya le mencionaba, chicos, ¿no? Estas son las líneas o el campo de investigación que yo me desempeño dentro de la universidad, ¿sí? Como el tema de la parte de la rehabilitación robótica. Estamos metiendo también un poco el tema de la rehabilitación virtual. Actualmente tenemos unos, no sé si son los HoloLens, creo que son los Oculus Quest 3, por ejemplo, que se ha comprado para poder ver un poco de rehabilitación virtual, por ejemplo, metiendo un poco el tema de la realidad virtual, ¿no? El tema de las prótesis, en este caso que también estamos trabajando, y no normalmente las prótesis tradicionales, ¿no? Tratamos de meter un poco de conceptos de mecanismos paralelos para ver el tema de que los proyectos de prótesis realmente tengan algo diferente, ¿no? No directamente a las prótesis tradicionales, ¿no? El tema de también trabajar un poco con las señales biológicas. En muchos de los proyectos que yo tengo actualmente trabajamos bastante con las señales musculares. Por ahí, en ese caso, no se sabe exactamente si este año o próximo año a lo mejor se pueda expandir un poco con las señales cerebrales, pero bueno, por ejemplo, hay un profesor que ya trabaja directamente en esa línea, pero la mayoría de mis proyectos trabajamos mucho con el tema de las señales musculares, ¿no? Entonces,
para que tengan en cuenta mucho el tema de cuáles son todos los temas que abarca directamente el tema de la parte de la biorrobótica, ¿no? Entonces, le voy a mostrar algunos de los proyectos, chicos, que ya he desarrollado durante los estudios de posgrado para que más o menos sepan exactamente cómo son los proyectos que normalmente yo trato de ayudar o asesorar, en ese caso, a los tesistas y también en ese caso dentro de mi grupo de investigación, ¿no? Que la mayoría de mis alumnos trabajan en proyectos relacionados a esa área, ¿no? Y como le decía, ¿no? La mayoría de los proyectos que yo tengo siempre van a estar enfocados al inicio en salud, que era el sector que me estaba enfocando bastante al inicio. Como les mencionaba, hace 2 años, desde 2024, que me estoy metiendo bastante en el sector minero, porque se ha encontrado una necesidad y un nicho en este caso que se puede explorar con el tema de la parte de la biorrobótica, ¿no? Porque robótica en minería sí hay, ¿no? Con vehículos terrestres, con drones, ¿no? Pero con el tema de la biorrobótica, ahí estamos viendo la manera de poder explorar qué cosas se podía aprovechar, ¿no? Entonces, más o menos para que sepan exactamente que no solamente el tema de la parte de la biorrobótica lo puedes enfocar netamente en salud, sino en ese caso también lo podrías enfocar mucho en el tema de la parte minera, ¿no? Que justamente mencionaba que ya lo estamos trabajando hace 2 años, ¿no? Entonces, trabajamos desde el tema, desde las prótesis, chicos, como les mencionaba, pero como les decía hace un momento, no trabajamos como que tema de prótesis tradicionales, ¿no? Como mecanismos seriales que probablemente muchos de ustedes habrán visto en sus cursos de robótica, sino que tratamos de explorar los otros tipos de mecanismos que son un poquito más complejos, que son los paralelos, ¿no? Que te generan ciertas ventajas, ¿sí? Respecto a los seriales, ¿sí? También tiene ciertas complicaciones pero que son propias del mismo mecanismo. Entonces, de esa manera, tratar de ver la manera de poder, sí, obtener diferentes tipos de prótesis con otras funcionalidades que probablemente los mecanismos seriales no te lo permiten, ¿no? Entonces, he trabajado en temas de prótesis con mecanismos paralelos. La ventaja que tiene el mecanismo paralelo es que es un campo muy amplio. Incluso a mis tesistas siempre le digo al inicio de cuando trabajan mucho en mecanismos paralelos, traten de explorar las diferentes configuraciones o arquitectura de los mecanismos paralelos porque hay muchas. Es decir, combinas tu articulaciones con eslabones diferentes y tienes otro espacio de trabajo totalmente diferente, con otra aplicación diferente. Entonces, eso es muy bueno, por ejemplo, cuando uno se mete bastante en el tema de mecanismos paralelos, ¿no? Entonces, en este caso he trabajado bastante el tema de prótesis, de muñeca, de tobillo. En este caso, por ejemplo, este diseño que ustedes están viendo aquí. Obvio, chicos, este diseño de aquí, claro, es cuando yo estudiaba, ¿no? En el año 2000, más o menos 13, 14, 15, por ahí, ¿no? Actualmente ya hay muchas más cosas con el tema de impresión 3D, diferentes filamentos. Ahora, en ese caso, ya se hacen muchos prototipos, en ese caso, probablemente con las nuevas tecnologías, ¿no? Pero prácticamente es lo que se trabajaba bastante, hacer control con ese caso, bueno, controles básicos desde PID hasta controles óptimos, robustos, mediante señales, en ese caso, como le mencionaba, ¿no? Biológicas como las señales musculares, ¿no? De exoesqueletos también se ha trabajado también bastante en el tema de la rehabilitación para cada muñeca. Entonces, hay también muchos de mis alumnos en el tema de tesis trabajan específicamente para ciertas articulaciones, desde tobillo, muñeca, cuello, por ejemplo, cadera, ¿no? Etcétera, ¿no? Hombro por ahí, ¿no? O mezclan hombro con codo, ¿no? O rodilla con tobillo, etcétera, ¿no? Entonces, depende mucho del enfoque que tú le vayas a dar, ¿sí? Entonces, ahí es tratar de ver exactamente cómo se puede generar o cómo se puede diseñar un exoesqueleto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de aquí es prácticamente para rehabilitación de muñeca, ¿no? Entonces, también se puede trabajar directamente solamente para ciertas articulaciones muy puntuales porque hay algunas discapacidades o algunas lesiones de caso que afectan directamente a una articulación, ¿no? Pero puedes juntar también en ese caso diferentes articulaciones, ¿no? Y a partir de eso también generas un tipo de exoesqueletos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como le mencionaba, en ese caso también se ha trabajado de tobillo. Por ejemplo, este es un trabajo que yo hice hace varios años y, por ejemplo, el ciclo pasado uno de mis tesistas hizo un mecanismo paralelo con prótesis, que justamente creo que en un rato le voy a mostrar más o menos cómo lo hizo, ¿sí? Para que vean en este caso de que se puede lograr, claro que sí, solamente que le tienes que dedicar. Eso sí, no, sí trato de exigirle un poco a mis tesistas que traten de buscar información porque muchas de las cosas que se ven en tesis a veces no lo ves en la carrera, ¿no? Es decir, en la carrera probablemente ves lo básico o hasta cierto nivel intermedio, pero ya cuando son
proyectos un poquito complejos, sí ahí vas a tener que investigar un poco más, ¿no? Entonces, y eso es algo en este caso que también traten de tener en cuenta, ¿no? Para que apliques control, para poder modelar, ¿no? Para poder obtener los modelos matemáticos que probablemente muchos de ustedes sepan. Entonces, sí necesitas en este caso saber exactamente de conceptos que probablemente no lo vas a ver en la carrera, pero que lo tienes que lo vas a tener que complementar, ¿no? Entonces, eso traten de tener en cuenta, ¿no? En tema de exoesqueletos de mano también hemos trabajado bastante, ¿sí? En diferentes tipos de formas, morfologías, ¿no? Para cada dedo de manera independiente, para 4 dedos, ¿no? Para los 5 dedos, porque a veces el pulgar se complica, ¿no? Eso también depende mucho del enfoque que le vayas a dar a la tesis, ¿no? Y también depende, no solamente del enfoque, sino también depende mucho de la rehabilitación o del problema que hayas identificado. Porque para diferentes tipos de discapacidades o lesiones, la rehabilitación es totalmente diferente. Entonces tienes que saber exactamente el problema y a partir de eso empezar a plantear cómo tendría que ser tu mecanismo, ¿no? Porque incluso hay personas que no les gustan los exoesqueletos. ¿Por qué? Porque a veces le pesa o a veces le incomoda. Entonces, ahí donde surgen el tema de los efectores finales, por ejemplo, ¿no? Que son también dispositivos para rehabilitación, ¿no? Que en este caso son los dispositivos rehabilitadores, ¿no? Que son en función de efectores finales que cumplen con la misma función que el tema de la rehabilitación, pero si dan cuenta en este caso no hay nada encima, ¿no? Como un exoesqueleto, sino en ese caso todo por debajo, ¿no? Entonces, eso también en ese caso traten de tener en cuenta, ¿no? Es decir, no solamente en el tema de la rehabilitación están los exoesqueletos, ¿no? Sino en ese caso hay diferentes tipos de dispositivos que uno puede plantear o puede incluso encontrar dentro de la literatura y a partir de eso empezar a trabajar, ¿no? Se ha trabajado bastante también en el tema de los sexos inferiores, ¿sí? Actualmente solamente he tenido un tesista por ahí que ha trabajado, por ejemplo, un sexo inferior, pero pasivos, para el sector minero, ¿no? Todavía no hemos experimentado hacer un exoesqueleto activo, como el que ustedes ven aquí, porque sí es complicado, sí es un poquito tedioso, ¿no? Entonces, pero podría ser un área que se podría explorar en ese caso con algún grupo, en ese caso de tesistas, ¿no? Que quisiera trabajar, ¿no? Y lo puede enfocar para, como les voy a repetir, ¿no? No solamente para el tema de la rehabilitación, ¿no? Sino en ese caso se puede buscar otros tipos de enfoques diferentes, ¿no? Bueno, hemos trabajado bastante en el tema de exoesqueletos inferiores o superiores cuando estaba en el tema de mi posgrado, como le mencionaba. Sobre todo en ese caso, de la parte de lo que yo he explorado bastante, bueno, en el inicio de mi posgrado es el tema de los exoesqueletos superiores, ¿no? Es decir, de los brazos, que no había muchos estudios en aquella época, más eran muchas piernas los inferiores, que es lo que se trabajaba bastante. Y bueno, logramos tener muy buenos resultados en el tema de los sexos superiores, por ejemplo, ¿no? Tengo a varios alumnos que sí han hecho tesis de miembros superiores, incluso actualmente tengo algunos tesistas que están trabajando en nexos superiores, o que para diferentes sectores, por ejemplo, tengo un tesista que está trabajando para el sector minero, tengo otros tesistas en este caso que está trabajando para la parte agricultura, por ejemplo, entonces para el tema de la cosecha de café, etcétera. Entonces, hay diferentes enfoques, el diseño del exoesqueleto tiene que cambiar, probablemente la elección de los materiales, los eslabones, las articulaciones, etcétera, ¿no? Entonces, traten de tener en cuenta que se puede expandir no solamente en el tema de la rehabilitación, en este caso, sino a diferentes sectores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para que se den cuenta, ¿no? Cómo cambia el tema del diseño de un exoesqueleto, siempre y cuando lo enfoques a un tipo de rehabilitación, un tipo de sector. Entonces, depende mucho en ese caso del problema que se vaya a identificar o que se vaya a plantear. Traten de tener en cuenta que el tema del exoesqueleto tiene que cambiar, ¿no? Con el tema de la movilidad, ¿no? Y allá, por ejemplo, ahí donde yo trato siempre de decirle a mis alumnos, tienen que hacer la parte de la cinemática, ¿no? Porque con la cinemática probablemente, bueno, no probablemente, sino vas a saber exactamente cómo funciona, ¿no? Es decir, el espacio de trabajo, el rango articular, saber exactamente hasta qué posición va a alcanzar, y eso ayuda bastante para cuando yo ya lo vayas a diseñar, sepas exactamente cuáles son las restricciones que va a tener tu exoesqueleto, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante porque siempre trato de recalcar que lo primero que tienen que hacer antes de diseñar su propio exoesqueleto es tratar de analizarlo cinemáticamente en el tema de las posiciones, ¿no? Saber exactamente también las singularidades, por ejemplo, ¿no?
porque todos los robots, en este caso de exoesqueleto, tienen singularidades y tienen posiciones donde se van a bloquear. Entonces, es importante saber exactamente cuáles son las posiciones, porque imagínense, ¿no? Que alguien de ustedes son un exoesqueleto y llegas a una posición y se bloquea y el exoesqueleto se queda quieto. Entonces, eso tratar de evitar, ¿no? Entonces, traten de tener en cuenta, chicos, ¿no? Como se dan cuenta aquí, pues, el tema del exoesqueleto cambia bastante con el enfoque que le vayan a dar. Y bueno, este es un proyecto que también se hizo hace tiempo que, bueno, no, actualmente no he tenido ningún alumno que involucre el tema de exoesqueletos con conceptos de realidad virtual o realidad aumentada, pero que creo que podría ser interesante, ¿no? Normalmente yo siempre a mis tesistas les brindo ciertos temas de tesis, ¿no? Porque ya como que he investigado un poco respecto de eso, qué cosas se puede hacer, hasta cuál viene a ser su alcance, entonces eso ya ayuda bastante, por ejemplo, para que ya se pueda delimitar y el proyecto en ese caso sepa exactamente hasta qué punto se puede hacer, ¿no? Entonces, hasta ahorita no he tenido ni un tesis respecto a esto, que también podría ser muy interesante mezclar un poco de la parte de la rehabilitación con conceptos, por ejemplo, de videojuegos, de la parte de la neurorehabilitación, que es un área que también se está explorando bastante, ¿no? Con realidad virtual, en ese caso, ¿no? Que justamente como le mencionaba, se ha comprado, bueno, dentro de mis proyectos se ha comprado en ese caso algunos lentes de realidad virtual para poder explorar, por ejemplo, en esta área de aquí, que es el tema de la rehabilitación virtual, ¿no? Que se está bastante en ese caso actualmente ya proponiendo en los centros de rehabilitación, por ejemplo, trabajar de esa manera, ¿no? Porque probablemente tengas otras ventajas adicionales, ¿no? Entonces, traten de darse cuenta en ese caso, más que nada, chicos, el tema de los proyectos que yo trabajo, ¿no? Entonces, para mí es mucho más sencillo y más fácil poder trabajar siempre en ese caso con alumnos que se involucren mucho dentro de esta área de aquí, porque ya conozco muchos de estos temas de aquí, incluso tengo algunos contactos, normalmente siempre a mis tesistas les trato de brindar el apoyo de la parte clínica, la parte médica. Es decir, siempre trabajo con un centro de rehabilitación, que es René, por ejemplo, donde hay un especialista de la parte de fisioterapia, siempre van a hacer algunas entrevistas, algunas preguntas respecto a ciertas discapacidades, y eso ayuda bastante, ¿no? Para poder entender, porque, es decir, si te vas a meter a esta área de aquí, sí tienes que conocer algunos conceptos médicos, al menos saber exactamente de qué trata la lesión o la discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, y eso a veces es en la lectura, a veces no lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, a veces es directamente hablar con un especialista dentro de esa área para que te pueda explicar, para que te pueda comentar un poco respecto a eso, ¿no? Entonces, por eso es que muchos de los alumnos que escogen esos tipos de proyectos, yo les trato de apoyar con esa parte, ¿no? Entonces, eso sí traten de tenerlo en cuenta, porque a veces sí he tenido alumnos que vienen con proyectos un poquito alejados, entonces ahí sí es más complicado para mí exactamente apoyarte de manera adecuada como yo quisiera, ¿no? Pero si trabajas en estos proyectos o si te vas a alinear tu tesis, por ejemplo, a estos proyectos, ten en cuenta que ahí en ese caso sí voy a tratar de apoyarte en todo lo que pueda, ¿no? No solamente con el tema de la parte médica, sino en este caso con también algunos equipos, ¿no? Que en este caso se ha adquirido dentro de los proyectos que yo tengo financiados, ¿no? Ahora, adicionales en este caso también comentarles un poquito respecto al grupo de investigación, ¿no? Que en este caso es el grupo de investigación que está dentro del departamento de electrónica y mecatrónica, ¿no? Que es el grupo de investigación en robótica, inteligencia artificial y control avanzado, que en este caso es RIC, ¿no? Donde aquí no necesariamente los alumnos vienen para tesis, sino en este caso vienen de ciclos anteriores, es decir, desde sexto, séptimo, por ahí octavo, donde ya se van involucrando un poquito respecto a estos tipos de proyectos para que más o menos sepan exactamente en qué consiste, cuáles son las características y de esa manera también tengas la ventaja de que ese mismo proyecto lo podrías llevar para tesis, ¿no? Entonces, eso traten de tener en cuenta, ¿no? Entonces, la línea que yo trabajo dentro del grupo de investigación es obvio que la parte de la biorrobótica con la biomecánica aplicada, ¿no? Que en ese caso es B2R, ¿no? Que es el nombre que hemos establecido como equipo con los alumnos que están trabajando conmigo, ¿no? Entonces, igual ahí chicos, ahí traten de preguntar, ¿no? Porque no solamente estoy yo dentro del grupo de investigación, sino que ahí están varios profesores. Está el profesor Yermar, que probablemente ya han escuchado anteriormente, creo que tuvo una exposición a las dos. Está el profesor Elvis, el profesor Dante, el profesor Oscar, ¿no?
Y ahí sí, en ese caso, hay varios profesores que están dentro del grupo de investigación, ¿no? Obvio que cada uno con su línea de investigación, entonces ahí no necesariamente tienes que ir con tesis, ¿no? Ahí el profesor te puede asignar un proyecto y te vas involucrando, vas sabiendo exactamente en qué consiste esa línea de investigación, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo que traten de investigar, traten de meterse en esos grupos de investigación, sobre todo en ese caso para que vayan empapándose un poquito respecto a las líneas y cuando ya lleves tesis, por ejemplo, ya sabes exactamente en qué consisten, ¿no? Entonces eso traten de tener en cuenta. Entonces, dentro del grupo y dentro de los tesistas que he tenido, por ejemplo, hemos trabajado mucho en tema de órtesis, ¿sí? Órtesis pasivas, por ejemplo, para rehabilitación. El ciclo pasado, por ejemplo, tuve un grupo de alumnos que trabajaron con el tema de órtesis para poder identificar, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas en la rodilla, por ejemplo. Entonces, trabajaron, por ejemplo, hicieron su diseño de la órtesis, obtuvieron las señales de la crepitación de la rodilla, por ejemplo, para poder, mediante alguna técnica de Machine Learning, por ejemplo, o de Deep Learning, indicar claramente qué tipo de enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, podrías tener, ¿no? Sobre todo en este caso, para la gente que hace mucho deporte, por ejemplo, cuando escucha que su rodilla empieza a crujir, entonces quiere decir que ya tienes algo, ¿no? El proyecto más que nada era cuando el sonido no lo empiezas a escuchar, ¿no? Entonces hay algo que se puede hacer todavía, ¿no? Ya cuando empieza a crujir, así ya en ese caso podrías tener cierta lesión por ahí en el tema de la rodilla, ¿no? Pero, por ejemplo, son proyectos en caso que se puede trabajar directamente con el tema de las órtesis, ¿no? Y como le decía, siempre a mis tesistas le trato de ver la manera en ese caso que se apoye mucho con la parte médica, ¿no? También se trabaja con el tema de los rehabilitadores, como le mencionaba, no necesariamente el tema de exoesqueletos, sino en este caso rehabilitadores enfocado mucho al tema de mecanismos paralelos. Como le decía, el tema de los mecanismos seriales son mecanismos, la verdad, muy simples, muy sencillos, ¿no? Que en ese caso no hay tanta investigación que se puede hacer ahí, ¿no? Pero un mecanismo paralelo, por ejemplo, ahí sí tiene su complejidad. Entonces, siempre que trato de que mis alumnos se inclinen mucho en el tema de hacer algunos prototipos, que traten de elegir el tema de los mecanismos paralelos, ¿no? Al menos que exploren y que vean exactamente si es que para la solución que ellos están, bueno, que en ese caso se propone, un mecanismo paralelo podría ser una opción, ¿no? Y por ejemplo, esa es una tesis de un alumno que en ese caso hizo su mecanismo paralelo para el tema de la rehabilitación del tobillo, en ese caso para ciertos deportistas, en este caso que hacen deporte, que trabajan, bueno, que utilizan en ese caso balón, ¿no? Como fútbol, básquet, etcétera, ¿no? Entonces, y él, por ejemplo, su proyecto es muy bueno en este caso, ¿no? Entonces, exploró el tema de los mecanismos paralelos, como les decía, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer porque puedes cambiar las articulaciones, los eslabones y tu mecanismo paralelo se puede mover de diferentes maneras, ¿no? También he tenido ese caso tesistas en la parte de robótica blanda. En ese caso, la mayoría ha trabajado con el tema de las enfermedades de las manos, por ejemplo, con artrosis, ¿no? Entonces, se ha trabajado bastante con el tema de robótica blanda. Actualmente, en ese caso, hay algunos alumnos que también están explorando esa línea. Entonces, también se puede trabajar, ¿no? Con diferentes tipos en ese caso, de robótica blanda, ¿no? Porque acá depende mucho del material que vayas a utilizar, ¿no? Desde silicona hasta, en este caso, algunas resinas que se pueden trabajar, ¿no? En el tema de prótesis, también como le mencionaba, hay algunos trabajos que se han hecho. Por ejemplo, este es el trabajo que justamente le mencionaba hace un momento de unos de mis tesistas, ¿sí? Que le dije que trate de explorar el tema de mecanismos paralelos. Entonces, por ejemplo, él hizo una prótesis que es totalmente diferente a las prótesis tradicionales que son de mecanismos seriales, ¿no? Entonces, para ver exactamente las ventajas que tiene hacer una prótesis con mecanismos paralelos, ¿no? Porque se tiene que saber exactamente por qué necesariamente tiene que ser serial, ¿no? ¿Por qué no puede ser un paralelo, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, tratar de explorar, tratar de profundizar exactamente, ¿no? Y en tema de biomecánica, como les mencionaba, entonces estamos trabajando bastante también muchas tesis en el tema de las posturas, ¿no? El tema del rango articular en cada articulación para la rehabilitación, ¿no? Aquí, bueno, he tenido alumnos de electrónica, ¿no? Hay algunos alumnos de mecatrónica que también les llama la atención el tema de la biomecánica, ¿no? Trabajar con sensores IMU, trabajar con sensores de MG, por ejemplo, para ver exactamente también el esfuerzo que genera el músculo al momento de hacer ciertos movimientos, etcétera, ¿no? Entonces, también para que tengan en cuenta, bueno, también he tenido dos alumnos que han trabajado
biomecánica, por ejemplo, para el tema de la natación en el deporte, ¿sí? Para poder determinar exactamente las posturas que tiene que hacer un nadador profesional, por ejemplo, para que tenga mejor desempeño. He tenido una tesista que ha trabajado con el tema de la biomecánica, pero en este caso para parte educacional, por ejemplo, ella ha determinado ciertas posturas inadecuadas, por ejemplo, cuando un alumno estudia, por ejemplo, en una sala de estudio. Entonces, tengan en cuenta que el tema de la biomecánica no necesariamente tiene que enfocarse mucho el tema de la rehabilitación, y en este caso lo puedes orientar a diferentes sectores, ¿no? Y por último, en este caso, para comentarles un poquito también de los proyectos financiados, y esto también ayuda bastante porque también he tenido tesistas dentro de los proyectos financiados que tengo actualmente. Por ejemplo, este proyecto financiado, acá he tenido cuatro tesistas de mecatrónica, ¿sí? Que en este caso ya tres han culminado exitosamente sus tesis, ¿sí? De bachiller. Uno en este caso ahora actualmente va a llevar tesis 2 en este caso con este proyecto de aquí, ¿no? Que es un proyecto en ese caso que se ha ganado en el 2024, ¿sí? Con la Universidad de Alberta y con ese caso con la Universidad Nacional del Centro del Perú, ¿no? Y esto aquí que justamente le mencionaba, ¿no? Que en ese caso son exoesqueletos para el sector minero, ¿no? Que en ese caso se ha identificado que el sector minero en ese caso tiene un nicho en ese caso que se puede explorar, pero por parte de desde la biorrobótica, ¿no? Entonces, aquí lo que se ha hecho en ese caso son full exoesqueletos, como se dan cuenta aquí, ¿sí? Desde exoesqueletos de brazo hasta exoesqueletos de pierna, empezar a monitorear las posturas, el tema de la ergonomía, el esfuerzo muscular, ¿no? Cuánta carga muscular se está ejerciendo en cada zona de los músculos, etcétera, ¿no? He tenido, como les mencionaba, he tenido cuatro tesistas de pregrado. Actualmente tengo un tesista de posgrado en ese caso que está haciendo su tema de maestría también actualmente. Entonces, eso también ayuda bastante, ¿no? En el tema de que a veces las tesis que ustedes en este caso puedan trabajar también puedan derivarse desde proyectos financiados que muchos de los profesores en este caso tenemos actualmente, ¿no? Entonces, se ha trabajado bastante con el tema, como le mencionaba, desde exo superior con exo inferior, ¿sí? Exo superior es de manera activa, pasiva. Exos inferior, en este caso, se ha trabajado solamente full pasivos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en este caso para diferentes tipos de enfoques, como le mencionaba, ¿no? Entonces, eso traten de tener en cuenta, chicos. A veces muchos de los proyectos, de los temas de tesis que los profesores a veces proponen, es porque salen directamente desde un proyecto financiado, ¿no? Y cuando es un proyecto financiado, tengan en cuenta que tienes mucha ventaja, desde el tema de los materiales, desde el tema de los equipos que se cuenta con eso, incluso, por ejemplo, algunos de mis tesistas que he tenido, que les he contratado por el tema de las prácticas preprofesionales, por ejemplo, el tema de RLE, que sé que probablemente ustedes también van a tener que cumplirlas, ¿no? Entonces, eso también traten de tener en cuenta, ¿no? Muchos de los profesores a veces tienen tesistas y ese mismo tesista lo contratas como tu practicante profesional y trabaja dentro del proyecto, ¿no? Entonces, eso traten de tener en cuenta. Actualmente tenemos otro proyecto, en este caso, que es el desarrollo para la parte de minería subterránea. Lo que estamos haciendo aquí es identificar todas las soluciones tecnológicas que se pueden aplicar en minería subterránea. Acá, por ejemplo, tengo dos alumnos de mecatrónica que están trabajando actualmente conmigo. Bueno, hemos empezado hace poco, en febrero, en este caso, el proyecto. Y los chicos, en este caso, lo que se va a hacer nuevamente es, van a hacer sus prácticas preprofesionales, por ejemplo, el tema de RLE, ¿no? Y es algo bastante que ayuda, ¿no? Entonces, y los chicos también probablemente, si es que quieren, lo pueden orientar sus temas de tesis a, a estos tipos de proyectos, ¿no? Sí, y bueno, acá una foto para que se den cuenta en ese caso, chicos, que siempre trato nuevamente, ¿no? De recalcar que la parte médica dentro de los proyectos que yo siempre trabajo aquí dentro de la universidad es muy importante, ¿no? Entonces, siempre mis alumnos siempre van a presentar sus proyectos, ciertos resultados y poder tener un feedback, una retroalimentación por la parte médica, ¿no? Y ya está, chicos. Más que nada, eso quería comentarles. Aquí está mi correo electrónico para cualquier consulta, duda que se les pueda presentar, ¿sí? Respecto, en este caso, a proyectos o a temas relacionados, en este caso, a la línea de investigación que yo estoy desempeñándome aquí en UTEC, ¿no? No sé si Bien, alguna... no sé si tienen preguntas por ahí, Ángel. ajá, ajá. Esto.
Los muchachos pueden ir escribiendo preguntas al chat. Si no, vamos a continuar con las preguntas que nos hicieron al foro al llegar con Flavia. Un momento tú. Sí, vamos a repasar las preguntas que algunos dejaron en el Forms. Por mientras pueden ir dejando sus preguntas en el chat o también levantar la mano para darles el pase. Eh, Ajá. una de las, ajá, una de las preguntas que más repetidas que se ha dicho es al momento de definir o investigar una tesis, ¿cómo, desde su punto de vista, cómo uno debería empezar y qué métodos de investigación se deben seguir, como las limitaciones que se deben considerar? Por ejemplo, hay bastantes, por ejemplo, motores de edición, creo que es lo que lo conocen actualmente, para poder elegir los temas de tesis, ¿no? Por ejemplo, una forma es que si no tienes algún tema de tesis, un profesor te puede brindar un tema de tesis, tú lo investigas y a partir de eso decides, ¿no? Ahí tengo alumnos que, por ejemplo, a veces les digo, traten de hacer algunos temas de tesis a partir de algún hobby, alguna motivación, ¿no? Que realmente te llame la atención y con eso, en ese caso, también podrías escoger algún tema de tesis, ¿no? Otra forma en ese caso de poder elegir los temas de tesis es a partir de la propia investigación que uno hace, ¿no? Por ahí en algún tema que te llame mucho la atención, por ahí buscas información, buscas algunos artículos, algunas tesis y también te llama la atención, ¿no? Por ahí a veces van alumnos a algunos eventos, algunos congresos, ya sean nacionales o internacionales o propiamente de la IEEE, escuchan de algún tema, empiezan a investigar y a partir de ese caso establecen un tema, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de motores, cómo uno puede elegir el tema de tesis, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo bastante, porque traten de tener en cuenta, chicos, que en una tesis es un proyecto de un año, ¿no? No es solamente de un ciclo, no, es de un año. Entonces, el tema que ustedes van a elegir realmente les tiene que gustar, les tiene que llamar la atención, les tiene que motivar, porque lamentablemente he tenido alumnos que hacen un tema de tesis bueno, tesis uno y para tesis 2 me vienen y me dicen, profesor, voy a cambiar de tema de tesis. Entonces, y cuando ya me dicen eso, ya es un poquito complicado, por no decirlo es demasiado complicado, pero sí es complicado, de que puedas terminar todo en un ciclo, ¿no? Porque no solamente es tu tesis, sino probablemente algunas cosas adicionales que tienes que hacer por ahí, ¿no? Entonces, sí es importante saber exactamente el tema de tesis que van a poder trabajar desde el inicio. Por eso que yo recomiendo bastante que incluso antes que van a llevar tesis uno ya haber identificado más o menos por ahí qué cosas les gusta, qué cosas les llama la atención dentro de la mecatrónica, dentro de la electrónica, qué ramas están afines a ustedes, la parte, no sé. Es decir, fuera de mi línea, por ejemplo, tienes la parte de diseño mecatrónico, tienes la parte de automatización, ¿no? Tienes robótica asistencial, que por ejemplo el profesor Yedma trabaja bastante en eso. Entonces, sí es importante tratar de utilizar los motores, en ese caso, para poder decidir exactamente, ¿no? Pero ahí depende mucho del alumno. Si quieres un consejo de un profesor, te puedes acercar al profesor, decirle qué trabaja, qué cosa hace, por ahí te puede dar algunas ideas y empiezas a buscar. O la otra forma en ese caso es que cada uno de ustedes empiece a empezar a investigar un poquito qué cosa le llama la atención, qué cosa le gusta y a partir de eso empezar en ese caso a establecer exactamente el tema de tesis, ¿no? Ok, muchas Ajá. gracias. Flavia, ¿Sí? voy a mencionar una de las preguntas que están en el chat. La que me llegó fue de Javier. Sí. Uno chiquito. Una consulta, profesor. ¿Hay una idea de proyecto de tesis o investigación que involucre temas de mejora deportiva, salud o biomarcadores de salud, longevidad en general, presión, RC, personas que tengan lesiones graves? Mira, dentro de mi área solamente he tenido hasta el momento un alumno que ha trabajado biomecánica deportiva. Sí, y más que nada lo que ha hecho ahí es determinar las posturas que necesita una persona para dedicarse a la natación de manera profesional, ¿no? Y el sistema lo que te permitía en ese caso es ver tu postura a partir de marcadores y con eso el software que él hizo identificaba exactamente el nivel que vas teniendo desde que empiezas hasta que terminas y te indicaba
si realmente tenías el potencial o no, por ejemplo, para poder dedicarse de manera profesional, ¿no? Eso es lo único que he tenido hasta el momento respecto al tema de biomecánica deportiva como tesis, ¿no? Eh, de ahí, en este caso, dentro de la parte deportiva no he tenido, sino en este caso es más que nada para otros tipos de proyectos con biomarcadores sí hemos tenido, más que nada para el tema de rehabilitación, pero de que se puede trabajar, claro que sí, pero hay que tratar de tener en cuenta que también depende mucho si se necesita de algunos equipos muy, muy puntuales o muy específicos, ¿no? Porque si no hay esos equipos, lamentablemente no se va a poder trabajar porque la universidad probablemente no lo tenga actualmente, ¿no? A menos que el profesor tenga un financiamiento y pueda comprar equipos y a partir de eso se pueda trabajar, ¿no? Entonces eso también hay que tratar, por eso que siempre eso cuando ya se esté llevando tesis se tiene que ver mucho el tema de la parte de la viabilidad, ¿no? No solamente la viabilidad técnica, sino también viabilidad económica y otros tipos de viabilidades que eso se ve dentro de tesis, porque tu proyecto tiene que ser viable en diferentes tipos de aspectos, ¿no? Porque a veces vienen alumnos con un tema muy interesante, bien chévere, lo que sea, pero cuando se empieza a ver la viabilidad, uno se da cuenta, no, pues no tienes el equipo y si es que uno quiere tener el equipo, está demasiado caro, entonces no tiene sentido trabajar en un proyecto cuando viablemente no va a ser, en ese caso, correcto, ¿no? Es decir, en un punto te vas a atorar y no vamos a saber exactamente qué cosa hacer. Entonces, de que se puede plantear, sí se puede plantear, pero se tiene que ver el tema de la viabilidad, ¿no? En diferentes tipos de aspectos, ¿no? Una última pregunta. Nos preguntan por los practicantes, es decir, mientras que desarrollan la tesis, ¿pueden ser practicantes que usted contrate o supondría Sí, que se puede ser practicante a la vez? exacto. Yo he tenido tesista y a la vez practicante, ¿no? Es decir, él hacía llevaba tesis, tesis uno tesis 2 y a la vez estaba haciendo su RL, ¿no? Entonces sí lo puede hacer en paralelo. Obvio que normalmente las practicantes que he tenido son por periodos poquito más extensos que un RL, porque creo que el RL solamente te abarca hasta 3 4 meses. Normalmente mis practicantes han tenido hasta 9 meses de contrato, pero obvio que al final lo convalidaban como RL, ¿no? Pero sí, lo han tenido en paralelo o a veces complementario a su ciclo académico, ¿no? Ok, profesor, muchas gracias. Flavia, por favor, continúa. Sí, un momento. Ok, una de las preguntas que también se repetía es que si en la estructura que se espera de la tesis, particularmente en UTEC, hay algo que suelen pedir. Sí, normalmente el jurado que, bueno, en este caso que son los profesores dentro del departamento, lo que pide bastante, y eso sí traten de tener en cuenta, porque recuerden que ya no hay tesis de uno, ¿no? Es ya no hay proyecto de uno de manera individual. Antes había, creo que hasta el ciclo pasado ya los alumnos que eran de manera individual ya terminaron, sino que a partir desde el año pasado la mayoría de los temas de proyectos han sido de dos, de tres, hasta de cuatro, ¿no? Entonces, normalmente lo que piden bastante los profesores cuando ya son de grupos, como les mencionaba, de dos, de tres, de cuatro, es bastante el tema de la complejidad del proyecto que justifique la cantidad de alumnos. Y eso sí traten de tenerlo en cuenta bastante, porque recuerden que ustedes, cuando van a estar en tesis uno van a formar sus equipos de dos, de tres o de cuatro, pero una de las cosas que a veces los chicos se llevan por ahí es que, mira, me junto de tres, de cuatro y va a ser más fácil. No, no es así, sino que el proyecto tiene que justificar que necesitas de tres o de cuatro alumnos, porque si el proyecto, cuando tú lo vayas a defender, sí, y los profesores dicen, no, pues este proyecto, es decir, uno está sobrando, es un proyecto de dos, no tienen por qué ser de tres. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que sí tienen que tenerlo bien claro, ¿no? Que los proyectos, cuando son de grupo, no quiere decir que mientras más el grupo sea mucho más grande, de tres o de cuatro, va a ser menos complejo. No, no es así. Los profesores se dan cuenta y siempre tratan de ver el tema de la justificación, ¿no? Que el proyecto realmente justifique que se necesite de dos, de tres o hasta de cuatro alumnos. Entonces,
Eso sí traten de tener en cuenta nada más bastante cuando vayan a estar en tesis uno, ¿no? Por eso es que es importante que cuando conformen sus equipos, sí, traten de darse cuenta que mientras más grande sea tu equipo, el proyecto tiene que ser mucho más complejo, meter muchas cosas por ahí para que realmente justifique, porque si no, lamentablemente no van a pasar, ¿sí? Porque los profesores son algunos, bueno, la mayoría de ese casos son bien estrictos respecto al tema de la justificación del proyecto con la cantidad de alumnos, ¿no? Entonces, eso más que nada se fijan bastante, ¿no? Obvio que también por ahí meter muchas cosas de los cursos que ustedes ven respecto a control, respecto a robótica que realmente tienen que prototipar, eso sí, en ese caso tienen que tener algo físico. Es bien difícil que vayas a tesis con solamente simulación, no, es bien complicado que si tú presentas solamente simulación, es difícil que vayas a lograr lograr a pasar el curso. Entonces sí o sí tienes que implementar, ¿no? Entonces esos son algunos aspectos que los profesores normalmente se fijan bastante en el momento de escuchar tus sustentaciones, ¿no? Ok. Hay una pregunta relacionada al tema de biorrobótica, es decir, ¿qué cursos o temas recomiendo estudiar e investigar para poder tener un mejor entendimiento de cómo poder trabajar con el diseño de equipos que se desarrollan? Otra pregunta también es, ¿por qué lado del tema y por el lado del tema de investigación, cómo se puede realizar prácticas preprofesionales relacionadas a este campo de investigación? Son más que todos, ¿qué Ya, cursos son necesarios? Ajá. sí, gracias. Respecto al tema de los cursos, chicos, exactamente un curso de biorrobótica todavía no hay dentro de la universidad, dentro del departamento. Sí, incluso por ahí se está pensando en algún momento abrir un electivo dentro de esta área, pero claro, depende mucho de la cantidad de alumnos que realmente les llama la atención, ¿no? Entonces todavía se está mapeando, se está viendo, por ahí tratar de ver la manera que en algún momento se pueda abrir un curso electivo dentro, bueno, respecto a esta área, ¿no? Pero, por ejemplo, la mayoría de mis alumnos lo que les pido bastante para que no, sí, para que no sea complicado dentro de proyectos de robótica es que tienen que saber muy bien la parte de diseño, porque tienen que diseñar prototipos, tienen que saber muy bien la parte de control, ¿sí? Control automático, control de procesos. Y yo creo que es suficiente con eso. Ahora, he tenido alumnos que han llevado control inteligente, control no lineal y han aplicado esos controladores en sus proyectos. Bueno, es mucho mejor, pero al menos con control automático, con control de procesos, puedes llegar a controlar tus proyectos, ¿sí? Entonces eso traten de tener en cuenta. La parte de la cinemática, por ejemplo, cinemática, dinámica, que creo que eso ven en los cursos de fundamentos robótica, también es muy importante, por ejemplo. Creo que más que nada esos temas de ahí, ¿no? De ahí complementar con algunas cosas de señales que probablemente también vean ahí con la parte de, no sé, sistemas embebidos también, porque tienes que crear tu propio sistema embebido en una placa PCB, por ejemplo, por ahí, ¿no? Eso, ¿no? Y otras cosas, chicos, adicionales por ahí que también, y eso creo que no lo ven, pero por ahí en ese caso, si se meten en los grupos de investigación, por ahí aprenden a utilizar algunos equipos de manufactura, ¿no? Por ejemplo, impresoras 3D. Por ejemplo, dentro de mis proyectos, yo siempre le facilito a mis alumnos que tengo una impresora 3D, en ese caso propio de mi proyecto financiado. Entonces, la mayoría de mis tesistas lo utilizan. eh, Escáner 3D, por ejemplo, que también he comprado para mis proyectos, entonces también mis tesistas lo utilizan para que los proyectos sean lo más ergonómico posible, ¿no? Entonces, pero eso no lo van a ver los cursos, sino ya eso lo ves dentro de, probablemente en algún grupo de investigación, ¿no? Pero exactamente un curso de biorrobótica, lamentablemente no hay dentro del departamento. No sé si en otras carreras habrá, no, ahí sí no sabría exactamente porque no he explorado de otras carreras qué cosas ofrecen respecto a esta línea, pero como decía, se está viendo por ahí, en ese caso, en algún momento lanzar un electivo dentro de esta área, bueno, siempre y cuando haya cierta cantidad de alumnos, ¿no? Y la otra pregunta era respecto a... Sí, si está interesado por ese tema, ¿cómo puede ayudar a Paz realizar prácticas profesionales? O sea, mejor dicho, ¿dónde conseguir prácticas profesionales para este Ah, campo de investigación? sí, mira chicos, ahí hay, bueno, no lo sé muy bien en la otra modalidad, pero por ejemplo, las dos modalidades que yo trabajo normalmente con esto, con mis tesistas, con los alumnos que, bueno, que están dentro de mi grupo más que nada,
Uno es con el tema de los proyectos financiados, ¿no? Normalmente, por ejemplo, los profesores mandamos proyectos para que nos puedan financiar, ya sea de manera interna o de manera externa. Es decir, aquí dentro de la universidad también se postula. Entonces, se manda un proyecto, si es que sale ganador, entonces lo que hace el profesor es hacer una convocatoria, ¿no? Y hace la convocatoria y pide ciertos requisitos y postulan los alumnos y a partir de eso, el profesor le contrata al alumno para que trabaje en ese proyecto, que puede ser su tesis y al paralelo hace su práctica profesional, ¿no? Esa es la forma, en este caso, que muchos de los profesores hacen con el tema de los proyectos financiados de manera interna con UTEC, o en este caso, por ejemplo, yo tengo proyectos financiados de manera externa con Prociencia, que es una entidad del Estado peruano, ¿no? Que en este caso me ha financiado el proyecto, que era alrededor de medio millón de soles en ese caso, y ahí en ese caso yo necesitaba tesistas de pregrado en este caso, que eran cuatro como justamente le mencionaba, y algunos tesistas de posgrado. Entonces yo en su debido momento, yo hice la convocatoria, mandaron muchos alumnos, tuve que seleccionar en ese caso los alumnos que estaban dentro de los requisitos que se pedían y en ese caso trabajaban con el proyecto, ¿no? Entonces esa es una manera, es decir, directamente uno es que puedas preguntar a algún profesor que tenga algún proyecto financiado y que necesita un tesista. O la otra es que a veces las convocatorias creo que lo traten de compartir, ya sea por redes sociales, que se necesita tal alumno, tal tesista en este caso, que se le va a pagar para que haga su práctica profesional, ¿sí? Pero el proyecto, el tema ya te lo va a dar el profesor, ¿no? Entonces eso sí tienes que tener en cuenta que no es un tema que vas a venir, te van a pagar y vas atrás. No, es un tema que el profesor te va a decir, oye, mira, tengo este tema, te voy a pagar por ese tema y puedes hacer tu práctica, ¿no? Entonces es una manera que está todo trabajando. Y la otra manera en ese caso es respecto, hay unas becas RLE de la Dirección de Investigación, ¿no? Que creo que ahora ya no va a estar en Dirección de Investigación, sino va a estar por el decanato o algo por ahí. No, no sé exactamente todavía para este año, pero normalmente siempre, por ejemplo, en cada ciclo que se lanzaba esa beca RLE, no, yo siempre mandaba con mis estudiantes de mi grupo de investigación, ¿no? Entonces lo que hacía era mandar una propuesta, es decir, el alumno mandaba la propuesta que estaba alineado en ese caso a lo que yo hago, mandamos la propuesta y si salía ganador, entonces el alumno hacía su proyecto de investigación, ¿sí? En formato de RLE, ¿no? Incluso le pagaba y lo trabajaba directamente aquí en la universidad. Ahora, no sé exactamente cómo será este año respecto a esas becas RLE. Hasta el año pasado, nosotros, lo que yo hacía con mis alumnos era cada ciclo mandábamos porque había la dirección de investigación la que se encargaba. Este año no sé exactamente qué dirección se encarga, no sé si se va a encargar nuevamente de la dirección de investigación o probablemente el decanato, no, eso creo que probablemente ya les vayan a mandar información sobre eso, ¿no? Pero esas son las dos formas que yo normalmente trabajo con el tema de que puedas hacer tus prácticas en investigación, ¿no? Bien, profesor. También tenemos otra pregunta que menciona que en otras universidades para la tesis piden al menos tres aspectos, es decir, componentes, diseño electrónico, diseño mecánico y control o automatización. Como mecatrónicos, las tesis en UTEC, ¿cuántos componentes deben tener? Igual, mínimo tres, mínimo incluso, porque como las tesis son grupales de dos, de tres, de cuatro, mínimo se piden la parte de electrónica, es decir, no presentar en protoboard, porque si presentas en protoboard, bueno, ya fuiste, ya los profesores de electrónica lo van a crucificar. Entonces, tienes que hacer electrónica, instrumentación, ¿no? Con todo el tema sensores, hacer tu propio sistema embebido, escoger adecuadamente tu microcontrolador, etcétera. Luego la parte de diseño, ¿no? El tema de hacer tu propio diseño mecánico, ya sea en diferentes tipos de plataforma, hacer análisis de esfuerzo, ¿no? Y no sé, ensamblaje, cosas así. Y lo otro, en este caso, la parte de control, ¿no? Porque normalmente a veces muchos de los prototipos que hacen llevan algunos motores por ahí, entonces sí o sí tienes que meter la parte de la etapa de control, ¿no? Entonces es lo mínimo, ¿no? De ahí, en ese caso, ¿qué más se ha pedido? La parte del análisis cinemático, por ejemplo, para el tema de los robots que están haciendo, ¿no? Saber exactamente el tema del movimiento, ¿no? Hacer cinemática de posición, etcétera, ¿no? Pero lo mínimo que los profesores sí o sí piden es la parte electrónica, la parte de mecánica y la parte de control, ¿no? De ahí ya puedes complementar con algunos adicionales, ¿no? Por ahí tengo tesistas que hacen lo mínimo tres, pero por ahí meten parte de análisis, la parte matemática o la parte de la cinemática, por ahí meten etapa de
de procesamiento de datos, ¿no? Algunas técnicas de machine learning, de deep learning, etcétera, ¿no? Pero como justo menciona, lo mínimo que se pide en ese caso son esas tres etapas, ¿no? Pero depende mucho de la cantidad de alumnos que está conformado el proyecto. Como le decía, si son de dos, probablemente lo mínimo esos tres, pero si son de tres o son de cuatro, ahí sí tienen que agregar más temas adicionales, porque si no, no va a justificar la cantidad de alumnos para un proyecto, ¿no? Ok, aquí vamos a seguir con dos preguntas más que quedaban del formulario. Eh, Algunos tenían el interés sobre el tema de la sustentación frente a un jurado y preguntan cómo preparar una sustentación frente al jurado. Ah, ya. Ahí, sí, ahí depende mucho de cada asesor. Yo sé que la mayoría de los profesores lo que hacen es practicar con su tesista, ¿sí? Previo a la sustentación, para uno, por el tema del tiempo, ¿no? Porque ya en los últimos ciclos se ha priorizado bastante de que el alumno termine en el tiempo establecido, ¿no? Y eso depende mucho de la cantidad de alumnos, ¿no? Porque si son dos, tres, cuatro, son diferentes tiempos que le dan a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, se tiene que practicar bastante en el tema de que lo culmines a tiempo, porque ha habido casos donde el moderador le corta al alumno en plena exposición de resultados y si no lo terminaste, claro, ¿qué va a quedar? Evidentemente va a quedar que no has terminado tu trabajo o tu proyecto, ¿no? Y probablemente lo que va a generar es que jales el curso. Y eso es más que nada por el tema de no practicar, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí se necesita bastante el tema de practicar los tiempos, ¿sí? El tema también la parte de los conocimientos. Ha habido casos donde los profesores, sí, preguntan cosas puntuales. Mira, por ejemplo, para algo para que lo tengan en cuenta. Si tú colocas un circuito electrónico por ahí, ¿no? Tienes tu esquema electrónico y colocas, no sé, algo sencillo ya, un diodo. Entonces puede haber el caso que el profesor te pregunte, ¿no? ¿Para qué sirve ese diodo? Y si tú no lo sabes responder, ya fuiste. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que tú debes saber. Es decir, tú debes saber exactamente por qué has colocado cada elemento, cada dispositivo pasivo, lo que sea, dentro de la parte electrónica. Entonces, así ocurre en la parte de control, así ocurre en diferentes partes de tu trabajo. Entonces, sí se necesita ese caso que el alumno se pueda preparar, que sepa exactamente qué es lo que ha hecho. No solamente es hacer de manera automática, no. Saber entender claramente que estoy haciendo esto, entonces tengo que tener claro mis conceptos. Si vas a aplicar control, perfecto. Entonces tienes que tener claro qué es un control, para qué sirve, cuáles son las etapas, tu diagrama de bloque, la parte de la retroalimentación, dónde está cada señal de entrada, salida, etcétera. Entonces tienes que tener bien claro. Entonces, siempre debe haber una preparación anterior o previa, y yo sé que la mayoría de los profesores lo hace con sus tesistas, ¿no? Pero igual propiamente del alumno también tiene que saber exactamente de que si tu asesor, ¿no? Probablemente ya has practicado, necesitas más, por tu propia cuenta, con tu equipo, tienes que seguir preparándote, ¿no? Porque el factor tiempo, eso sí es algo que en ese caso traten de tener en cuenta que sí va a ocurrir más en tesis 2 que tesis uno. Tesis uno como que por ahí se puede dar alguna holgura a los alumnos porque es la primera vez que probablemente vayan a defender, pero en tesis 2 sí te van a cortar. Entonces, si no practicas, lamentablemente en ese caso va a quedar inconcluso tu presentación, ¿no? Pero sí es importante el tema de la práctica con tu asesor y también sin tu asesor, ¿no? Entre el equipo de alumnos, ¿no? Claro, muchas gracias. Y una última pregunta. También consultaron si hay un monto máximo o promedio que se suele otorgar para el desarrollo de la tesis. Ah, perfecto, Flavia. Sí, chicos, pero eso te traten de tener en cuenta que eso es algo que creo que la carrera nada más lo hace. No estoy seguro si las otras carreras hacen, pero sé que por cada proyecto, porque no es por cada alumno, sino que es por cada proyecto, se le asigna un monto alrededor de 500 soles, ¿no? Y eso traten de tener en cuenta que eso es algo que la carrera te está apoyando, ¿no? Entonces, es un monto de 500 soles para cada proyecto que lo que se recomienda ahí es que trates de utilizarlo para componentes que no hay dentro de la universidad o que no está dentro del departamento.
porque ha habido casos donde alumnos gastan esos 500 soles en elementos que ya hay en laboratorio y por no ir a preguntar, ¿sí? o consultar, estás comprando algo cuando pudieses haber aprovechado ese dinero en algo que realmente no hay dentro de la universidad, ¿no? Entonces, el monto es de 500 soles para cada proyecto, pero obvio que se recomienda siempre que primero hagas tu propio inventario, consultas, ¿sí? Dentro de los laboratorios, preguntes qué cosa hay para que te puedan prestar y algún elemento de que no haya, entonces ahí sí, ya tratar de comprar, ¿no? Con ese monto de ahí, ¿no? Pero algo sí, chicos, muy importante, ¿sí? Si la universidad o el departamento te va a prestar los materiales, ten en cuenta que lo tienes que devolver. ¿No? Entonces, eso es algo que sí traten de tener en cuenta porque ha habido casos, los alumnos eh, han devuelto y claro, ya se desarma todo su proyecto y quedó en nada tu proyecto, ¿no? Porque tenías que devolver en ese caso los materiales. Ha habido casos donde los alumnos, por querer quedarse con su proyecto, lo han financiado ellos mismos, ¿no? Pero tratando de ver la manera de que no sea un costo muy elevado, ¿no? Lo que se busca es que no gastes demasiado, sino que trates de utilizar los materiales que están a disposición dentro de la universidad, ¿no? Ok, profesor, muchas gracias. Y quizás como cierre, si nos podría dar alguna recomendación para que uno pueda lograr hacer una exitosa y eficiente tesis. Sí, mira chicos, ahí lo primero que les recomendaría es, primero, traten de averiguar de sus profesores, es decir, los profesores que están como asesores en tesis 1. Sobre todo, como les mencionaba hace un momento, es respecto a su perfil, para que sepan exactamente qué profesor trabaja en cada línea y si tú tienes un proyecto en mente y el profesor está alineado a ese proyecto, ten la seguridad que el profesor te va a ayudar en todo lo que pueda porque es un proyecto que está alineado a él. Entonces, tendrá los contactos, tendrá los materiales, los equipos y te va a ayudar. Entonces, eso es lo primero, porque como le voy a repetir, ha habido casos donde alumnos vienen con tema de tesis y lamentablemente no es la línea de profesor, entonces ahí es complicado, porque probablemente no sepa exactamente los contactos, incluso para las pruebas también es un poquito difícil porque es un área totalmente diferente, entonces ahí surgen en este caso las complicaciones, ¿no? Igual siempre los profesores van a tratar de ver la manera de apoyarles en todo lo que pueden, pero obvio que es mucho más sencillo si es que vienes con un tema que es afín al profesor. Entonces, lo primero que yo recomiendo bastante es que revisen el perfil de los profesores, ¿sí? Probablemente ya la siguiente semana que salga la matrícula, van a saber exactamente cuáles son los profesores de tesis 1 que están disponibles. Entonces, búsquenlo, chicos. Como les dije hace rato, está Chris Utec. Ahí van a encontrar a todos los profesores y ahí van a ver el perfil. Entonces, ahí fíjense sus artículos, fíjense sus temas y si está alineado al proyecto que ustedes quieren hacer, genial, ¿no? Entonces ya va a ser mucho más sencillo. Ahora, si no tienes un proyecto, entonces ahí trata de ver qué línea te gusta, porque como le mencionaba, traten de escoger temas que realmente les llamen la atención, porque es un proyecto que lo van a trabajar en un año. Y mira, por ejemplo, para contarle una experiencia, yo he tenido el caso de dos alumnos que ha trabajado en un primer ciclo, ¿sí? Y en el siguiente ciclo parece que se han peleado y al final ya no querían trabajar juntos, ¿no? Entonces, eso también, el tema de la conformación de equipos, también traten de ver exactamente con quién lo van a hacer, porque es difícil en este caso que te separes, porque recuerda que al final siempre vas a tener que trabajar de manera grupal. Entonces, también aquí es muy importante con quién vas a formar equipo, ¿no? Entonces, y eso más que nada, chicos, ¿no? Entonces traten de buscar muy bien el tema del perfil del profesor, traten de que el tema que ustedes vayan a elegir realmente les guste, les llame la atención y el tema con quién vas a trabajar, ¿sí? Porque es importante saber con quién vas a trabajar, porque si no te llevas bien con tal compañero, lamentablemente al final lo que va a ocurrir es que se peleen, que ya no quieran verse nunca más la cara y que el siguiente ciclo estén viendo exactamente qué van a hacer en tesis 2, ¿no? Entonces... Eso es lo principal, ¿no? De ahí en este caso ya las otras cosas probablemente ya en el camino se van solucionando con tu asesor correspondiente, ¿no? Ok, hay unas preguntas más que llegaron por el chat
y una de ellas es de si uno como estudiante de mecatrónica puede hacer tesis con un profesor de electrónica. No, ¿por qué? Porque los profesores de electrónica solamente, es decir, los alumnos de electrónica están destinados para los profesores de electrónica y los alumnos de mecatrónica están destinados para los profesores de mecatrónica. Lo que puede haber de manera excepcional, hay chicos, y eso ya depende mucho de los profesores y del director, es que si tu proyecto tiene algo de electrónica, por ahí conversar con un profesor de electrónica y que por ahí te pueda ayudar como coasesor, ¿no? Pero eso es de manera excepcional, es decir, normalmente a veces no se da, pero sí ha habido algunos casitos donde el profesor dijo, ya está bien, te va a ayudar, porque eso depende mucho del profesor, si es que tiene el tiempo para poder en ese caso coasesorarte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero así de manera establecida, no, porque mecatrónica con los profesores de mecatrónica y alumnos de electrónica con los profesores de electrónica, por ejemplo, ¿no? Claro, y una última pregunta ya para cerrar. Preguntan para reiterar un poco sobre el tema justo que mencionó del monto de los 500 soles, si en sí es el estimado que se le da a cada uno por los proyectos de tesis en sí. Sí, bueno, no es que se le da directamente, sino que es más que nada los 500 soles para compra de materiales. Entonces, si un proyecto, por ejemplo, no me dice, profesor, necesito comprar este sensor porque no hay en el laboratorio, entonces lo que se hace es que se manda a encargar a los del laboratorio indicándole que se necesita este dispositivo, este material, lo que sea, para tesis. Entonces se le va descontando como que de tu monto total se te va descontando el precio o el monto del material que se ha comprado, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace normalmente, ¿no? Entonces, hay alumnos que se gastan los 500 soles, hay alumnos que no se gastan todo porque no necesitan comprar muchas cosas, ¿no? Pero es prácticamente ese tema del monto de máximo que puedes gastarte es 500 soles, ¿no? Ok, profesor, muchas gracias por sus respuestas. Al igual que en la primera etapa, invito a todos los presentes a que puedan prender su cámara, de paso a que el profesor los conoce, para una foto final para cerrar esta parte del evento. Profesor, si también podría prender su cámara. Sí, pero no sé por qué no pasa que la cámara se ha dañado porque no, no se ve nada. Por eso que cuando prendí, qué raro, dije, no, pero creo que sí se ha dañado la, la cámara. Ok, está bien. Sí, Entonces, una reacción entonces, una reacción. ya. Ok, chicos, entonces, ay, ya, ahora sí. En 3, 2, 1. Ok, muchas gracias, profesor, por su participación en esta parte del evento. Ángel, creo que falta compartir una diapositiva. Ajá. Sí. Muchas gracias, profe, por su tiempo. Bastante nos ha influenciado. Sí, esto voy a compartirles más que todo o indicarles que próximamente, mejor dicho, este lunes, va a haber otra conferencia nuevamente. Ahora será de profe magíster, de hecho, Sergio Aranda. Y también el mismo lunes también,
De hecho, el horario de Sergio es a las 10 y de un tesista, de hecho, quiere también mostrar la experiencia que ha tenido. Va a ser Walter Sebastián. Es lo que mostramos en la diapositiva. Entonces, estén atentos porque está bastante importante poder saber qué temas tomar para su tesis, qué profesor les puede ayudar. Sí, Flavia, Sergio. Sí, con ello daríamos ya finalizado con el evento. Sí, Sergio, para que las últimas palabras. Nada, gracias por participar a los chicos, a los profesores por asistir y compartirnos su experiencia y más o menos cómo poder guiarnos más al momento de elegir una ESOD para la tesis. Y como comentaba aquí, ¿no? El lunes también tenemos nuestra segunda sesión con los profesores ahora Sergio Aranda y Walter Barrutia, quienes nos van a comentar un poco más sobre su línea de investigación y los proyectos que realizan. Así que los esperamos. En unos momentos vamos a hacer el público el post con el link de inscripción para que puedan inscribirse. Gracias por venir y que tengan un bonito día. Nos vemos el lunes. Nos vemos.